Pues nos habíamos quedado en la parte donde estábamos hablando específicamente de las tinieblas de Satanás. Y habíamos hablado de que él tiene su propia comunión. O sea, que él imita todo lo que Dios hace. Como es el partimiento del pan, la comunión y el vino, que fue empezado por Jesús de una manera que nos recordemos nosotros, ¿verdad? En 1 Corintios, capítulo 11, siempre lo hablamos, ¿verdad? Y lo hacemos, partimos la Santa Cena. Él hace lo mismo, lo único que lo hace con rituales, matando animales y haciendo que los seres humanos se tomen la sangre de los animales para conseguir adeptos demoníacos. Y eso lo hacen los satanistas. Y es bueno que la iglesia sepa, y que esto es algo que tengo que decirlo, que ellos verdaderamente son puntuales en todas las cosas que hacen. Y créanme, que mantienen una disciplina que es lo único que yo puedo admirar de lo diabólicamente que hacen, que tienen disciplina. Le dicen a las 5 de la mañana, están allí, partiendo las mismas 5 para hacer el ritual. Y nosotros a veces no nos queremos levantar de madrugada a orar. Se lo digo como un ejemplo, ¿por qué? Porque cuando yo estudié fenómenos parapsíquico, paranormal y espiritismo en Puerto Rico, América Latina, me di con ese tipo de fenómenos y no conocía a Cristo. No es que yo hacía esas cosas, sino que yo me dediqué a investigarlo. Y veía la puntualidad de esas personas, que eso es una cosa increíble. Y nosotros que conocemos la verdad, a veces no somos puntuales con el Señor. Deberíamos de reflejarnos ahí y saber que la disciplina y el orden es la base del éxito y del fundamento de toda bendición. Y esto lo tenemos que perseguir, anhelar y practicar. Bien, el tema de hoy es: Satanás tiene ministros. Dios llama a algunos creyentes para servir como pastores y ministrar a su iglesia proclamando el evangelio. Eso está en 1 Corintios 12:28. Vamos a poner unos minutitos, ya lo tienen ahí. Dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, luego a profetas, lo tercero a maestros, luego los que hacen milagros. Hay una traducción que dice los milagreros. Y a veces la gente del mundo usa eso para burlarse. Después a los que sanan, a los que ayudan, a los que administran y los que tienen el don de lengua. Y ahí falta, cuando la explicación del original dice don de lengua, dice interpretación de las lenguas. Que no está puesto, este es Reina Valera. Significa que hay dos tipos de lenguas. Hay lenguas que edifican a su persona y hay lenguas que edifican la iglesia. Por lo tanto, cuando usted es bautizado en lenguas, bautismo en el Espíritu, con la evidencia de hablarle en nuevas lenguas, usted es bautizado en esas lenguas y esas lenguas, cuando son para usted las habla bajita. Usted me oye a mí que yo las hablo bajito cuando es para mí. Cuando es para la iglesia, yo cojo el micrófono, él habla las lenguas y hace la traducción a español. Eso es importante que lo entendamos. Pues también el enemigo imita ese tipo de lengua. Es importante saber eso. Cuando uno tiene discernimiento de espíritu, dice: para, que esas lenguas no son angelicales. ¿Y quién lo va a discernir? No es usted, el espíritu que está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos las lenguas del cielo, las lenguas angelicales. Nosotros no las entendemos porque son idiomas que no hablamos. A veces usted ve aquí que el espíritu me habla en lengua y me habla en tailandés. Otra vez me habla en chino, otra vez me habla de diferentes maneras, diferentes idiomas. Yo no tengo la traducción, pero si es para el pueblo, Dios da la traducción. Cuando estábamos haciendo la vigilia diurnas por la mañana temprano, él hablaba en lenguas angelicales y después lo traducía a español. Pero eso eran para ustedes. Cuando es para cada uno de nosotros, son individuales. Entonces usted ve que yo oro en lengua. ¿Por qué? Porque el Espíritu me lleva a orar en lengua es cuando mayor satisfacción yo tengo a mi corazón. Y oro bajito sin que nadie me escuche. Porque es una relación con Dios. Y Dios conmigo y yo con Dios. También lo va a hacer así con usted. Es importante que usted entienda esto, lo que dice 1 Corintios 12:28. Aquellos que están por internet, que no entiendan el concepto, es importante que usted lo venga a entender y aclarar. ¿Por qué? Porque hay lenguas que son para usted como creyente y hay lenguas que son para darlos al público. ¿Ves? Y todo va de acuerdo al ministerio que Dios lo ha llamado. Muy bien.
Dice 2 de Corintios, capítulo 11, 14 al 15. Y les leo. Déjame yo buscarlo también en la versión de King James para que tengamos las dos vertientes. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 al 15. (12 al 15). Aquí está. Corintios 11. Aquí está. (12 al 15), ¿verdad? Ok. Segunda de Corintios 11, 14 al 15. Ahí está. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjese que la premisa quiere decir, no te sorprendas que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y cuando usted dice un ángel de luz, puede ser una persona que esté inclusive hablando del evangelio. Puede ser una persona que conozca el evangelio. Puede ser una persona que supuestamente está en autoridad en el evangelio. Se disfraza como ángel de luz. Mira el 15, vamos a empezar del 12. 14 y 15, pero del 12 ahí. Porque para que tengan la base de entender el 12, el 14 y el 15. Mas lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Y el 13, porque estos son falsos apóstoles. Eso es la que habla de no se maravillen, de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso está pasando actualmente. Eso mismo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Quiere decir que vamos a tener gente dentro de estos ministerios que dicen ser de Cristo, pero no son de Cristo. Y mira el 15, como te dice. Así es que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando habla de justicia, yo estuve indagando en esta palabra, y esta palabra penetra en la profundidad, donde hablar de ministro de justicia es mirar la cruz de Cristo y el mismo resucitado. Es muerte, crucifixión, muerte y resurrección. Cuando el original te habla como ministro de justicia, son aquellos que te hablan y te predican la palabra mirando la cruz de Cristo. A ver si se lo puedo traducir al español. Porque cuando miramos la cruz de Cristo, entonces el mensaje es correcto. ¿Por qué? Porque es la espina dorsal de nuestra salvación. Si yo vengo y traigo un mensaje y saco a Jesús crucificado, muerto y sepultado y resucitado, y lo saco de la ecuación, aunque se oiga bonito y use palabras de la Biblia, no es verdadero el mensaje. Porque esa palabra de justicia, ahí fue que yo pude entender que es lo que él quería decir a profundidad, implica la revelación de la muerte y la resurrección de Cristo en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser salvos porque vamos a ser resucitados. Al ser resucitados quiere decir que nuestra alma y nuestro espíritu se va a elevar al cielo. Pero esa justicia tiene lugar en nosotros, vigencia legalmente, porque le hemos creído en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y vivimos por el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y le rendimos cuenta al Espíritu Santo porque Él murió en la cruz del Calvario y se elevó al cielo y vivió 40 días para mostrarnos que había resucitado, para poderse elevar, porque había un propósito de parte de Dios y era que enviara un consolador.
dice la palabra, otro consolador. O sea que si el Cristo no resucita y sube al cielo, no podía bajar el Espíritu Santo para que estuviera en nosotros. Todo eso significa justicia. Porque la justicia es lo que Jesús hizo para justificarnos del pecado que teníamos, que no nos merecíamos ser salvos. Pero a través del pecado, cuando nos arrepentimos, entonces fuimos justificados delante del Padre, porque creímos lo que Dios mandó a hacer a Cristo. ¿Hay alguien que tenga? El principio de la justicia tienen que entenderlo, la justicia de Dios. Eso de que soy salvo porque ya siempre soy salvo, eso no es verdad. Usted puede perder la salvación porque se pone necio y vuelve al pecado. Gente, pregunte esto, porque ahora es que es el momento de preguntarlo. Ese disparate, hay otro disparate que está corriendo en Estados Unidos, que no hay que mencionar la sangre de Cristo porque ya eso no tiene vigencia, y que olvídate de eso, que es Jesús y se acabó y con eso basta. O sea, hay muchas cosas que están corriendo, que están desvirtuando, todas las vamos a desmentir poquito a poco, pero quiero que entienda la justicia, porque si usted entiende el principio de la justicia, entonces usted va a valorar la sangre que se derramó en la cruz del Calvario cuando Él murió limpio, puro y sin mancha, sin queja alguna, por amor a nosotros. Es la demostración del amor ágape más grande que puede existir sobre el mundo entero, que es la muerte de Jesús para darnos vida a nosotros. ¿Estamos claros en esto? Ok, pues seguimos. Fíjate cómo te lo dice aquí en Gálatas 1, 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjate cómo lo dice bien claro, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La versión de King James dice, llámale anatema. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted ve las comunicaciones de internet que se pasan acusando de que la Biblia no es cierta, de que tiene errores, de que esto se contradice, llame anatema a esa información, porque la Biblia no se contradice, la Biblia se refuerza y se confirma ella misma. Y esto es importante que lo tengamos meridianamente claro, porque ya hay gente diciendo, yo tengo una nueva profecía, pastores hablando, yo tengo una nueva profecía. Todas las profecías están escritas aquí. O sea, tú quieres decir que tú eres más grande que Dios. Tú eres una nueva profecía, tú tienes una nueva Biblia. El Papa está escribiendo una nueva Biblia. El Papa, el actual Papa. Mire lo que estamos viviendo. Y cuando yo oigo esa noticia, yo busco Apocalipsis y encuentro que dice Apocalipsis que estas cosas van a pasar. Apostasía. Y busco Mateo y lo encuentro también. Apostasía. ¿Qué nos quiere decir eso? Que pronto es nuestra redención. ¿Estamos claros ahí? Pues vamos a buscar a Filipenses 3. Filipenses 3, 18 y 19. Lo voy a buscar aquí porque creo que aquí hay una variación. Filipenses 3, 18 y 19. Lo voy a leer de aquí para ver la diferencia. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, y la herencia no puede venir de ambos pactos, y de hecho no puede provenir por la ley, porque la ley de Jesús vino a superar la ley. Gálatas 3:18. No, ya pasé. Bueno, pues está bien. Pues vámonos por Filipenses. Vamos a buscar Filipenses 3:10. Sí, porque al principio. Filipenses 3:18 y 19. Está bien. Pero después vamos entonces a lo de Gálatas. Porque si por ahí andan muchos. Porque estamos hablando todavía de los falsos. Porque si por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y el 19. El fin de los cuales será perdición,
cuyo Dios, y está con letra minúscula, muy bien, es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nos está diciendo aquí es que va a haber muchos ministros que lo que van a pensar es en materia económica. Va a haber muchos ministros que tienen en su ser interior una programación para beneficios propios de ellos mismos, dentro del pueblo de Dios. Nos está explicando claramente que lo que estamos teniendo hoy en día es exactamente lo que estamos palpando de cerca, donde la iglesia se ha convertido para esta gente en un negocio lucrativo. Y Dios no está ahí. Adelante. Sí. Mira, a ver, que préndela ya. Me viene a la memoria mientras lo escucho, toda la gloria del Señor, cuando los profetas Elías y Eliseo, cuando el Espíritu Santo de Dios se manifestaba con poder y querían comprarlo con obsequios, con las mantas, con dinero en la bolsa, ellos negaban recibir regalos, ofrendas, porque toda la gloria es de Jehová. Y si el profeta verdadero de Dios recibe esa regalía, coge la gloria para sí. Y Dios no es glorificado. Eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. Estamos teniendo ministros, iglesias, donde la mayor importancia es a una programación de hombres, donde el interés es económico y eso es una añadidura. Y lo principal es el crecimiento espiritual y las demás cosas os serán añadidas, dice la palabra. Significa que donde Cristo crucificado y el mismo resucitado no es lo que se está predicando, ni es la prioridad en nosotros, está fuera de contexto y obviamente Dios no está en el asunto. Por lo tanto, la predicación de la justificación no está presente ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enfocar, oiga esto, y esto sí es bien fuerte, todo el tiempo que se predique tiene que concluir en el Cristo crucificado y el mismo resucitado. Tiene. Si no concluye en esa final, Dios no está en el asunto. Estamos viendo que hay gente que predican psicología desde el altar. Hay otros que dan psiquiatría desde el altar. Y hablan de muchas enfermedades y de muchas patologías. Y no es malo que de vez en cuando se use ejemplo, claro que sí. Pero la predicación tiene que ser cristocéntrica. Porque si la predicación no es cristocéntrica, entonces no estamos predicando a un Cristo resucitado. Estamos predicando al hombre. Estamos predicando a motivaciones foráneas, extrañas, donde Dios no está. Y esto lo estamos viendo mucho. ¿Por qué? Porque la gente está cogiendo la psicología y la psiquiatría y la medicina y la neuroteología para embaucar a la gente a base de conceptos científicos, donde Dios puede estar, pero no se están enfocando en el Cristo resucitado, que es el que sana, libera y restaura al enfermo. Y nos hace vivir en santidad. Estamos aquí. Y eso está suelto, como se dice en el campo, como cabete. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar las vidas y conseguir manejarlas para que económicamente sean prósperas, pero no es el propósito de Dios. Dios tiene el propósito de salvación antes que cualquier cosa. Porque el que murió por nosotros, el objeto principal fue la cruz, para que nosotros pudiéramos mirar un Cristo resucitado al cual nos debemos todos los días de nuestra vida. Y las demás cosas os serán añadidas. Esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque Satanás tiene ministros y ellos se van a vestir de ¿qué? Pues de apóstoles, de pastores, de maestros, de profetas. Y van a decir que es de Dios. Pero su fin, dice la palabra, no está en la justicia de Dios. La justicia de Dios es el Cristo crucificado, muerto y sepultado, pero ya resucitado. La cruz. ¿Lo ven? Todas las predicaciones, todo el evangelio, todo lo que se hable de la Biblia
tiene que contener el Cristo resucitado. ¿Por qué? Sí, es la culminación. ¿Pero por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a remarcar, vamos a delinear, vamos a recibir, vamos a acentuar en nosotros lo que va a ocurrir. Que vamos a vivir juntamente con Él en las mansiones celestiales. Si nosotros no entendemos esto y nos vamos desviando, vamos a responder a intereses de hombres donde Dios no está. Y pueden oírse tremendas predicaciones, muchos detalles de enfermedades y mucha psicología y unos análisis preciosos y unas estadísticas hermosas y todo suena chuchi. Pero ¿dónde está Dios ahí? Dios está en todo, pero tienes que dar la preeminencia de Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Por lo tanto, tú tienes que recibir una predicación cristocéntrica, cimentado en lo que es el poder de Dios y el mismo resucitado. ¿Por qué digo y insisto en la resurrección? Porque la resurrección en nosotros marca una etapa de sanidad futura que empezamos a vivir en el aquí y en el ahora hasta la eternidad. Quiere decir que los eventos del pasado son sanados completos para que te prepares, que tu alma esté completamente limpia, para cuando suene esa trompeta, tú puedas escuchar con tus sentidos naturales lo que tienes que escuchar y tu alma y tu espíritu sean elevados al cielo. Por eso las predicaciones tienen que terminar en la cruz del Calvario. Y usted coge cualquiera de las que predica aquí, usted va a ver que yo siempre termino con lo mismo. Y como no importa el tema que sea, siempre termina ahí. Él los enlaza de una manera espectacular, que yo mismo en mi intelecto no lo puedo hacer, pero Él lo hace. Por eso hay que predicar en el Espíritu. Él da un bosquejo y Él llena los espacios en blanco. Así que se predica. No fue así que me enseñaron. El que me enseñó a hacerlo así fue Él. En la universidad no me enseñaron así, ni en el Instituto Teológico. No. Pero Él lo hace de esa manera. Y de esa manera yo he aprendido con Él. Por eso a veces que usted ve que yo me quedo como callado, no creas que me he quedado en blanco, que estoy oyendo lo que Él quiere que yo hable. Y usted ve y me quedo pensando así, y es el versículo que Él quiere que yo traiga. Y le digo, no di esto, búscate esto. Y exactamente es lo que necesitamos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero esa es la forma que hay que hacerlo. Yo no vengo con un libreto aquí concebido, todo hecho ya. No. Dios no trabaja con eso. Dios trabaja actualizado con los quienes nos van a escuchar. Y lo que Él trae es para el que está ahí lo necesita. ¿Lo ven? Vamos a buscar 1 Corintios 1, 17, versículos 17 y 18. Dice, pues no me envió, este es Pablo hablando a los corintios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, y esto se refiere a sabiduría de hombre, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí vuelve a remarcar Pablo lo mismo. Está llevando el mensaje a la iglesia de Corintios para que puedan ellos visualizar que el mensaje del evangelio es un mensaje que tiene que hablar necesariamente de la cruz de Cristo. Ya no quieren predicar la cruz de Cristo. Y el problema grande de esto es que si nosotros no nos enfocamos en la cruz de Cristo y nos estamos enfocando en los favores que Cristo nos haga y en las bendiciones que Cristo nos quiere dar y en lo que yo necesito y en lo que yo quisiera y en lo que a mí me gusta, pues entonces yo me estoy poniendo primero que a Cristo. Y no es así. Es a Él primero y Él escuchará mi súplica y mi ruego y Él me enseñará a pedir. Porque dice que pedimos incorrectamente y no sabemos cómo pedimos. Por eso a veces no tenemos las cosas, porque tenemos que aprender a pedir en el Espíritu, conforme al conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, para que entonces las cosas puedan ocurrir conforme a su voluntad y seamos bendecidos. ¿Por qué? Porque podemos pedir mal. Podemos pedir equivocadamente y estar caminando de espalda a Dios y creyendo que estamos haciendo lo que Dios dice. Y no es así. Por eso es importante que haya un diálogo, una comunión continua. Cuando usted habla con Él, usted expone, pero también escucha lo que Él tiene que decir, porque Dios siempre habla.
Y tenemos que escucharnos. Y usted no tenga temor en que lo que va a escuchar no le va a gustar, no. Yo voy a escuchar lo que él dice porque lo que él dice siempre, siempre, siempre me conviene. Y cuando usted abre su corazón a esa disposición, usted pierde el miedo, porque a veces gente por miedo no pueden escuchar la voz de Dios. Ay, ¿qué me va a decir Dios de esto? No sé. Despreocúpese, Él sabe todo lo que usted está pensando, Él sabe el futuro y sabe lo que tú necesitas. Pero ese miedo te lo metes tú mismo porque permites que el mundo te infrija tus emociones. No, sé ecuánime, tranquilo, quédate sosegado. Ya hablaste, ahora escucha, porque esto no es un monólogo, esto es un diálogo. ¿Por qué digo y insisto que es un diálogo? Porque está diciendo Pablo claramente, mira, pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, quiere decir no con sabiduría de hombres, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quiere decir que al hacerse vigente la cruz de Cristo en mi vida, donde Cristo es valorado en mi vida por lo que Él hizo por mí, Él ocupa el primer lugar. Todo lo que yo actúo, pienso, decido, va conforme a la voluntad de Él, porque valorizo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mi salvación, por mis beneficios terrenales, por mis beneficios celestiales. Y eso me hace pensar que yo tengo que consultarle todo lo que yo tengo que hacer al Señor para que mi vida sea agradable y sea un culto racional de mi vida como una ofrenda grata a Dios. ¿No es eso lo que dice Pablo? Para que yo sea una ofrenda grata a Dios, yo tengo que caminar en la decisión de las cosas que Él me dice que yo haga. Porque Él es nuestro jefe, Él es nuestro redentor, Él es nuestro hacedor, Él es nuestra bendición, Él es las promesas en nuestra vida de toda bendición perfecta que jamás nunca añadirán tristeza. Amén. ¿Lo ven, verdad? 17, 18. Búscate el versículo 21 al 23 de Primera de Corintios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire qué interesante es esto. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Quiere decir, los judíos no pudieron ver a Dios a través de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba cegado el entendimiento, y al estar cegado el entendimiento, el espíritu de sabiduría no estaba en ellos porque no había temor al Señor. El principio de toda sabiduría es temor al Señor. Y los rabinos de aquel entonces, del Sanedrín, no lo tenían. Por lo tanto, el espíritu de sabiduría no podía estar en ellos. Significa que estaban ciegos a la verdad. ¿Lo ven? Por eso mataron a Jesús. Y dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces vino, a Dios le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Quiénes reciben la locura de la predicación? Nosotros que somos los gentiles. ¿Lo van viendo? Nosotros recibimos esa predicación a través de esta palabra y somos bendecidos. ¿Por qué? Porque al tener el temor de Dios cuando recibimos esta palabra, el espíritu de sabiduría viene sobre nosotros y nos revela esta palabra. Y voluntariamente podemos someternos a esta palabra y sentimos gozo y placer y bendición porque no tenemos ninguna objeción, porque la sabiduría nos hace entender a nosotros que obedecer esta palabra es nuestra mayor bendición. Esto no es que te tuerco el brazo y lo vas a hacer, no. Es nuestra mayor bendición. Este domingo vamos a estar hablando de eso. Porque esa bendición está, cada uno de nosotros tiene una programación ya. Pero si yo te preguntara, ¿tú sabes la programación que Dios tiene contigo para el resto de tus días? Yo lo vine a saber después de viejo, porque no conocí al Señor. Ahora la conozco porque lo conozco a Él. Pero ya yo hubiera querido tenerla a los 19 años
el conocimiento de poderle preguntar a Dios lo que tengo que hacer y poderlo hacer y seguirlo, estuviera 500,000 veces mejor de cómo estoy. Quizás no me doliera ni ninguna parte del cuerpo, ni pareciera ninguna enfermedad. Pero como no lo conocía, vine a conocer la programación más tarde. Al conocerla más tarde, pues ¿qué pasó? Pues viví las consecuencias de haber actuado mal. Porque Dios me perdona el pecado, pero las consecuencias del error las tengo ahí para el resto de mi día, para que me acuerde de lo bruto que fui. No, hay que hablarlo claro. Hay que hablarlo claro, porque si no tenemos el espíritu de sabiduría, es porque no tenemos el temor de Dios. Y si no tenemos el temor de Dios, ¿a quién usted cree que estamos obedeciendo? ¿Al diablo? ¿Y quién está corriendo el carro de nosotros? ¿El diablo? Aunque usted diga que tiene el Espíritu Santo. Esto es así, hermano. Hay que confrontarse uno mismo. Uno tiene que autoexaminarse, reevaluarse, reflexionarse y enfrentarse a estas escrituras. ¿Para qué? Para que ellas te puedan hablar de cómo tú estás. ¿Estamos aquí? Seguimos al 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría. Mira el 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura. Esto es importante. Para nosotros predicamos a Cristo crucificado y el mismo resucitado, y eso lo entendemos y lo sabemos. Pero para los judíos es un tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos nunca han querido admitir que mataron el Mesías, que mataron el enviado de Dios para redimir al pueblo de Israel. Como nunca lo han querido admitir, para ellos hablar de Cristo, tú le como si un judío que no es convertido y te dices un profeta más, como el profeta Isaías. Dice, pero ¿dónde sale eso? Porque para ellos es un tropezadero. Pablo lo dice. Y para los gentiles que somos nosotros es una locura. ¿Acaso usted no le han dicho que usted está loco muchas veces? A mí me lo dicen a cada rato. Ya estás con la religión. Los mismos compañeros médicos. ¿No entienden? ¿Por qué no entienden? Porque es una locura, lo dice la palabra. Es de esperar que yo obtenga esa respuesta. A mí no me puede estar malo que ellos me digan así, me traten así, porque la palabra me lo está diciendo. Por cuanto esa palabra se cumple, ¿sabes qué? Más me reafirmo en lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y es lo que nosotros tenemos que mirar. Cuando verdaderamente hay ese tipo de oposición contra nosotros como iglesia y esa persecución que estamos teniendo, nos está asegurando que estamos en el camino correcto. Porque la iglesia que no es perseguida es de Satanás. Satanás no se va a perseguir él mismo, él va a perseguir a los de Cristo. ¿Lo ven? Si hay preguntas, aquí estamos para contestar las preguntas. 24. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el 25, cierro con esto, dice ahí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Wow. Porque la palabra dice que nuestra debilidad como seres humanos se perfecciona su poder. Ese es Pablo hablando. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad, entonces, cuando declaramos que realmente somos débiles, es que somos fuertes. Uy, que es contradictorio eso, pastor, no entiendo. Te voy a explicar. Porque es que esto va contra la doctrina de Satanás. El mundo te dice que tú tienes que ser fuerte, ser estoico, ser fuerte, resistente y no doblegarte. Los machos no lloran, para allá y para acá, que eso es de las nenas, y a llorar para maternidad y todas esas cosas. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? La palabra te le dice todo lo contrario. Hay gente que te dice, si tienes miedo, cómprate un perro, vulgarmente. Usted lo ha ido. ¿Sí? Cómprate un perro. Dice la palabra que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Quiere decir que Dios en lo más flojo que pudiera ser es más sabio que cualquier hombre. Por lo tanto, lo débil de Dios es más fuerte que cualquiera de nosotros. Si nosotros entregamos nuestras debilidades a Dios,
entonces esas debilidades se convierten en fortaleza. Porque entonces, cuando somos débiles, es que somos fuertes. ¿Por qué? Porque entonces, al ser nosotros débiles y dejar que Dios obra en nosotros en la manera y forma a través de la obediencia a la palabra de Dios, entonces Él toma el asunto de nuestros problemas en sus manos. Y al Él tomar el asunto de nosotros en sus manos, siempre vamos a ganar la guerra. Y Dios nos enseña a nosotros varias maneras y varias pruebas para que entendamos que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Yo he tenido que pasar ese tipo de pruebas. ¿Qué le quiero demostrar con esto? Dios me enseñó a aprender a que yo tenía que ser débil para que Él me protegiera a mí. Ahí, para que usted vea que tenemos que ser probados. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que ser probado en diferentes maneras. ¿Estamos aquí? Son ejemplos para que usted, me imagino que usted va a pasar por ellos si no lo ha pasado, y los jueves damos testimonios aquí, así que me cuentan también. Bien, los ministros de Satanás proclaman su evangelio, que es contrario al evangelio de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver claramente en Gálatas 1, 7 al 8, que era lo que yo le iba a brincar, pero vamos a ir con parte. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, es decir, que hay gente que quiere convertir el evangelio y ponerlo a la forma mejor que a ellos les parece, pero no predican el evangelio cristocéntrico. ¿Qué es un evangelio cristocéntrico? Un evangelio cristocéntrico es que todo puede resumirse al poder de la resurrección. No importa de dónde parta, tiene que volver a la espina dorsal de la resurrección. Tiene. ¿Por qué? Porque la causa por la cual conocemos el evangelio es para nuestra salvación. No es para tener templos bonitos, para tener palabras bonitas, para tener carros lujosos, todo eso son añadiduras y no son malas. Pero el evangelio es para la salvación de cada uno de nosotros. Eclesiastés claro dice, nada traíste a este mundo, nada te llevas de él. Por lo tanto, nuestro enfoque principal tiene que estar en el Cristo resucitado, en la cruz de Cristo. Es puntal esencial. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quiere decir que cambian el evangelio de Cristo para producir lo que ellos quieren hacer a la manera del hombre. Y Dios no está en el asunto. Y el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir, si hay algo diferente a este evangelio, y ahora ustedes saben que hay muchas versiones, por eso quédese con la Reina Valera y la King James, no salga de ahí, porque son las que mejores traducciones tienen apegados al idioma original, del griego, del hebreo y del arameo, que son los idiomas originales. Por eso es importante que usted no cambie la edición, que quizás le pueda añadir conocimiento buscando Isor en la traducción del griego y del hebreo y del arameo, magnífico, eso está excelente, pero se mantenga usted en King James o Reina Valera 1961. Esto es bien importante que lo entendamos para que estemos cimentados sobre la base real que Cristo nos quiere dar. Dice, simplemente porque un mensaje se entrega con un estilo poderoso de presentación, no significa que es el mensaje del verdadero evangelio. Lo que le estoy diciendo. O sea, hay gente que adornan, y usted lo ve con mucha destreza, llevando el evangelio y con palabras muy bonitas, pero no llevan el mensaje correcto. Hay que cuidarse de eso. ¿Por qué? Porque el mensaje correcto tiene que estar cimentado en la palabra de Dios estrictamente. Usted puede hablar de ciertas cosas, enfermedades, de estadísticas, no es malo. Pero el mensaje tiene que ser reducido a la cruz.
porque es la esencia del contenido de nuestra propia salvación. Y para eso es que estamos aquí. Amén. Bien, Satanás tiene un trono. Dios tiene un trono en el cielo. Satanás también tiene un trono. Y sabemos que está en el segundo cielo, porque lo dice Pablo, ¿verdad? Apocalipsis 13:2. Déjame buscarlo por aquí también. Apocalipsis 13:2. Vamos a buscarlo aquí para hacer la comparación. Dice, y la bestia que vi, este es Pablo, en la isla de Pasmo, ¿verdad? Representa, la bestia que vi representa el ángel caído, que está suelto de la misma, que va a ayudar al anticristo. Eso está en Apocalipsis 11:7. Para que puedan entender esto, esa bestia que vi, que era semejante a un leopardo, que es ángel caído, que está, la referencia está en Apocalipsis 11:7. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerán y los matarán. Esa es la referencia de la bestia que está viendo Juan. Que es el ángel caído que va a ayudar al anticristo. Después algún día vamos a dar Apocalipsis y vamos a hablar de eso en detalle. Y dice, era semejante a un leopardo. O sea que un ángel que ayudará al anticristo en cualquier momento rápidamente, semejante al leopardo. Y lo describe, eso está también en Daniel. No lo voy a buscar ahora, pero apúntelo ahí, Daniel 7:10 habla del leopardo. Daniel 7:10. Dice, y sus pies como de oso. O sea que tiene unas características del antiguo imperio medo-persa, de oso, que eran feroces, ¿verdad? Y su boca como boca de león, representa una firmeza, ¿verdad? Y grandiosidad del imperio babilónico. Entonces también está explicado. Y el dragón que Satanás le dio, y le dio quiere decir el dragón que es el espíritu de Satanás, le va a dar poder aquí al anticristo. Cuando dice le dio, ese le dio se refiere al original, al anticristo. Su poder y su trono y gran autoridad. Quiere decir que de este modo el anticristo tendrá a Satanás como ayudante para ejercitar toda la obra de maldad que él tiene que hacer en la gran tribulación. Esto es lo mismo. Va a tener el falso profeta, el Papa. Va a tener el anticristo que va a surgir ya como un hombre. Y la dinámica espiritual de Satanás en propiedad va a operar en ello. Es la misma figura tripartita que nosotros tenemos. Nosotros tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos tienen lo mismo representativo, ¿no entienden? ¿Lo vieron ahí? Pero es contrario, ¿verdad? Por eso que para que el anticristo se pueda manifestar, la iglesia tiene que ser levantada. Porque mientras estemos orando, la iglesia no le va a permitir que el anticristo se manifieste. Por eso sabemos que el arrebatamiento tiene que venir primero que la gran tribulación o la apretura de Jacob. ¿Hay alguien que tenga duda de esto? Porque entonces tengo que ir a 1 de Tesalonicenses, 1 de Corintios, capítulo 15, en el 50, 51 y 52, en adelante, y ahí está explicado. Pero para no tener que ir para atrás, porque yo he hablado de esto bastante a ustedes. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguien tiene duda? Estamos, seguimos, ya dirá, estamos ahí. Pues bien. Dice, y el dragón y le dio al poder y su trono y gran autoridad. De este modo ya sabemos que el anticristo de Satanás es el ayudante del anticristo. Bueno, sabemos eso. ¿Qué nos quiere decir esto? Fue muy rápido. ¿Qué nos da a entender esto? Que Satanás tiene adoradores que le van a usar para establecerlo dentro del reino de Dios. Dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Esa cizaña que está dentro de la iglesia, que divide iglesia, que hace que la gente se pelee, que hace que la gente tenga contienda unos con otros, que hace que la gente se vaya de la iglesia, es la cizaña de Satanás, son los adoradores de Satanás. Aquí te lo está diciendo la palabra. ¿Por qué estamos hablando de esto? Para que abramos los ojos,
Porque en los tiempos de apostasía esto se va a ver continua y constantemente. Va a depender de nosotros si lo aceptamos o no lo aceptamos. Por eso el discernimiento de espíritu es algo que jueves tras jueves lo estamos machacando para que se despierte la gente, porque la iglesia está dormida. ¿Por qué está dormida? Porque le dan más prioridad a la amistad que a la unificación con Cristo. No pueden desprenderse de las amistades y como yo le digo a los médicos, ¿sabes qué? Primero es Cristo para mí y yo puedo ir a esa actividad después que cumpla con la iglesia. Se me había olvidado. Mentira, ellos lo saben. Lo que pasa es que el diablo los usa para que me tienten. ¿Te das cuenta? Pero uno tiene que ser más inteligente. No. Y declararlo con la boca porque lo has creído ya en tu corazón. Entonces eso hace que ellos no puedan penetrar a tu vida. Y saben que primero yo tengo a Cristo y después a ellos. O sea que están bien lejos. Porque para que ellos puedan acercarse a mí, tienen que meterse con Dios. Esto no es religiosidad, es relación con Dios. Muy diferente. Y eso es lo que ellos no pueden visualizar. Pero como esto está actuando y está pasando, pues sabe que a mí no me importa decirle no a cualquier amistad y decirle sí al Señor todo momento. Porque a mí quien me suple, me sostiene y me da todo es Dios. Mire, ¿quiere que le diga algo? Él es todo lo que yo tengo y es todo lo que necesito. Cuando entendamos, y vamos a hablar el domingo de esto, cuando entendamos ese concepto realmente, vive tu cruz y sígueme, usted se va a dar cuenta de la necesidad que tenemos de conocerle a Él. Porque cuando le conocemos a Él y servimos a Él, no hay nada que te haga falta que tú no tengas. Nada, Él te lo suple todo. Todo es todo. Y es un aprendizaje. Por lo tanto, es importante que entendamos esto. Satanás tiene adoradores. Hay muchos que se rinden culto al verdadero Dios. Satanás también tiene adoradores, y ya le expliqué, dentro de la misma iglesia. Que es lo que hablamos en Apocalipsis 13:14. Algunos adoradores de Satanás pretenden ser seguidores de Jesús. Y ahí es que es importante que entendamos esto. Mateo 13, 38 al 39 te lo hace claramente explícito. Mira cómo dice aquí. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Quiero pararme ahí. Dice en plenitud el maligno, es lo mismo. El malo y maligno es lo mismo. ¿Qué nos está hablando aquí? Que en el mundo tú vas a tener los hijos de Dios y los hijos de Dios, pero hay unos que son verdaderamente hijos de Dios y seguidores de Cristo, y hay otros que son cizañeros, que no son seguidores de Cristo, pero están diciendo que siguen a Cristo. Esos son aquellos que cuando escuchan el Evangelio presentan discordia y dudas de la palabra que se está hablando. Y discuten y dicen, eso no puede ser, como lo dijo el pastor. Y yo le digo, no puede ser, vamos por la palabra. ¿Qué tal? Vente. No, porque no, vamos por la palabra. No es lo que tú digas ni lo que yo diga, es lo que diga esto. Se acabó la discusión. ¿Por qué será? Porque son cizañeros. Hay gente que estuvo aquí así. ¿Dónde están? Todavía lo estoy retando para la palabra. La palabra nos está diciendo, las cizañas son los hijos del malo. Y te dice que no arranques a los buenos y a los malos, porque cuando arrancas uno, el otro se va a ir, porque la amistad los va a corromper y se van a ir el bueno con el malo. Entonces, ¿qué hay que esperar? Como pastor, ¿ustedes tienen algunos llamados pastoral? Es esperar que Dios haga la obra. Y Dios saca y limpia, sana y transforma. No somos tú, ni yo, ni nadie. Es Él. ¿Te das cuenta? Vamos al 39. El enemigo que la sembró, que es el diablo, la ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Y esto es bien dramáticamente importante. El enemigo siembra
a ese tipo de persona que está dentro del evangelio su parte de malignidad. ¿Para qué? Para que a través de la amistad y de compartir se riegue la obra de maldad y se esparza las tinieblas. Y la ciega es el fin del siglo. Quiere decir que cuando Él levanta la iglesia, eso se va a quedar. Y los segadores que van a detectar lo que no sirve, van a ser los ángeles. Los ángeles de Dios. ¿Va viendo cómo es el mambo? Esto está bien claro. ¿Por qué Dios nos está trayendo esto? Porque estamos en el tiempo de apostasía. En el tiempo de apostasía, la gente que dice ser de Dios y no está de acuerdo con la palabra, porque yo tengo algo mejor que hacer, porque a mí me gusta que sea de esta manera, porque a mí me hicieron esto, porque yo creo lo otro, porque a mí me ofendieron. Cualquier excusa para ellos es válida. ¿Para qué? Para llevarse a la gente y sacarla. ¿Por qué? Porque esa es obra del maligno. ¿Ok? ¿Y qué es el maligno? El maligno lo que hace es que los apaciente ellos mismos a través de bochinchis y de críticas y de mentiras. ¿Me están cogiendo claro lo que Dios está trayendo aquí esta noche en la enseñanza? Esto es apostasía. Dilo, Yesenia, perdón. El arrebatamiento de la ciega es esto, lo que va a levantar. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque esto es lo que está pasando hoy en día. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que está próximo a ocurrir. Y nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu para mantenernos vivos, mirando al autor y el consumador de nuestra fe y orando por los que puedan ser engañados, para que no sean engañados. Porque déjame decirle, usted y yo no sabemos quién verdaderamente va a ser desengañado y quién no va a ser, pero Dios lo sabe. Tú y yo no somos redentores. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, pero no dejarnos engañar. Y esto es importante. Por eso yo siempre digo, yo no me siento en silla de escarnecedores y en la mesa de los escarnecedores, no me siento. O sea, yo oro, intercedo, pero no me siento a compartir con ninguno que tenga una conversación que no sea cristocéntrica. Y puedo hacer un chiste más que otro, pero cristocéntrico y con respeto. ¿Por qué? Porque así es que Dios le agrada. Y tenemos que aprender esto. Hermano, las iglesias están perdidas. Y muchos pastores no están dando el evangelio como tienen que ser. Y es triste y lamentable cómo se está perdiendo. Cada día yo veo que la iglesia pierde más autoridad. Cada día que pasa. Y ese era el comentario que estaba hablando a través del internet con Jimmy Swaggart. Que cada día estamos viendo que cada vez la iglesia pierde la autoridad porque se aparta de la santidad y de la justicia de Dios. Y cada día vemos que ganan más adeptos las iglesias que no llevan ese evangelio. ¿Por qué? Porque hace un evangelio fácil para la gente, pero Dios no está en el asunto. Se vuelven palabras de hombre. Y está eso cogiendo una fuerza tremenda. Vamos a 2 de Corintios, que nos queda todavía 10 minutitos. 2 de Corintios 11, 13 y 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso ya lo vemos y lo distinguimos. Y mira lo que dice el 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y seguimos hasta el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ese fue el que vimos ahorita. ¿Qué quiere decir? Que van a haber gente que se van a querer llamar pastores, evangelistas, maestros, profetas, y no son de Dios. ¿No dice la palabra? Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día.
Y eso es lo que estamos escuchando por vía internet. Y muchas veces por forma de televisión lo estamos viendo. Pero si nosotros no tenemos discernimiento de espíritu, vamos a estar creyendo toda la mentira. ¿Y qué pasa? Cuando escuchamos la mentira de alguien que no esté metido con Dios, hay una cosa que se llama transferencia de espíritu. Y la transferencia de espíritu es algo que se transfiere. Y al transferirse eso, contamina y seduce la población y funciona no a los propósitos de Dios, sino a los propósitos de la persona que lleva el evangelio adulterado. Cuando usted ve que en su vida no hay guerra, cuando usted ve que en su vida no hay oposición, cuando usted ve que en su vida todo le sale bien, usted tiene que preguntarse, ven acá, ¿qué está pasando conmigo que yo no estoy haciendo guerra? Porque la vida del verdadero cristiano es una guerra continua. Por eso tenemos que estar orando sin cesar. Por eso tenemos que estar intercediendo. Por eso tenemos que estar ayunando. Por eso tenemos que estar orando. Y tenemos que autoexaminarnos si estamos en la santidad o no. Y estamos en comunicación 24/7. Fíjense que cuando yo hago esa oración, Señor, cuando nos acostemos, que nuestro cerebro, nuestra mente descanse y el cuerpo descanse, pero nuestro espíritu, nuestra alma esté en adoración a ti. De tal manera que estemos 24/7 conectados contigo. ¿Por qué usted cree que yo hago esa oración? Porque eso hace que las tinieblas sepan que mientras tu sueño está reparando tu cuerpo, tu espíritu se está nutriendo de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo es posible eso? Sí, eso es así posible. La palabra lo dice también, que tenemos el derecho de pedirlo. ¿Por qué? Porque mientras tú estés conectado con Dios, tú estás protegido de cualquier obra de maldad que pueda atacarte, no te podrá atacar. No pueden. No pueden ni podrán nunca jamás, porque el poder de Dios es tan grande y tan poderoso que nada puede vencer el poder de Dios. Nada, nada. Pero usted tiene que vivir en la santidad. ¿Sabe por qué fallamos? Porque nosotros mismos somos los culpables, porque abrimos las puertas al enemigo y no nos arrepentimos a tiempo. La palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se ponga el enojo de nosotros sobre el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que cuando nos enojemos, inmediatamente nos arrepintamos. Si tenemos que pedir perdón, vamos a pedir perdón. Si lo estamos haciendo mal, vamos a corregirnos. Porque perfectos ninguno somos, pero tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, abrimos la puerta para que el enemigo tome el lugar y nos toque. Imagínese usted, si usted se acuesta en pecado enojado contra alguien porque tenga coraje y se acuesta, pues usted va a ser un objeto de fácil para el enemigo, porque el enemigo ¿qué? Tiene poder legal de tocarlo. Y Dios no lo puede evitar, porque la palabra no puede retornar atrás vacía, tiene que prosperar por lo que ha sido enviada. Por lo tanto, la palabra tiene que cumplirse. Si usted se sale del camino, la palabra me dice que ya no estoy bajo la protección de Dios. Entonces Satanás es el que va a estar tomando lugar en nuestra vida y nos va a atacar. Y después no sabemos por qué nos pasan las cosas. Cabezón. ¿Cómo que tú no sabes por qué? ¿Me da cuenta? Y esto para todo el mundo es igual. No es para mí y para ustedes. Todo el mundo es igual. Porque la misma palabra que es para mí es para usted. ¿Para qué? Para otro, para todo el mundo. Y tiene la misma validez. Lo que pasa es que si nosotros nos acostumbramos a acomodarnos a los designios de la carne siempre va a tener oposición al espíritu. Y tiene esa enemistad. Pero usted tiene que someter el intelecto y la carne a la obediencia a Dios para que la carne responda a los propósitos de Dios. Mire, si usted no se propone levantar temprano a llegar a la iglesia, usted nunca va a llegar temprano. Porque siempre va a haber obstrucción. Si usted no se propone venir a los estudios bíblicos temprano, nunca va a llegar porque siempre va a haber oposición. ¿Por qué? Porque ese mundo que está allá afuera está lleno de oposiciones contra los hijos de Dios. Pero usted tiene más poder que todos ellos juntos. Todo depende si nosotros imponemos el criterio de Cristo en nuestra vida. De eso es que va a depender, de lo que nosotros decidamos hacer. Así que Satanás mezcla la semilla mala con la semilla buena, que son los verdaderos creyentes. Tenga eso presente, con esto voy a cerrar para hacer una oración.
Y tenga eso presente. Eso no quiere decir que si usted se da cuenta que esta es una semilla mala, usted no le va a dejar de hablar. No, usted háblele más del Evangelio. Usted predíquele el Evangelio. Usted ore más por esa persona. Pero no comparta con la semilla mala. Porque a mí me enseñaron un refrán que no falla, que el que juega con fuego, ¿qué? Se quema. ¿Verdad que sí? Y si usted anda con un gago mucho tiempo y habla mucho con el gago, termina que gagueando. ¿Por qué termina gagueando? Porque las malas costumbres se pegan fáciles, porque la carne, el ADN del pecado está en nosotros y es atractivo a las cosas del pecado. Por eso el pecado hay que sacarlo fuera y no ponerse a coquetear con él. ¿Te das cuenta? No se puede jugar con eso, porque si no termina con lo mismo. ¿Estamos claros? ¿No hay pregunta? Ah, no, dígame, pastora. Segunda Timoteo 3:16. 3:15. 3:1, ok. Los postreros días, sí. Pégate el micrófono. Amadores, préndalo. Ahí está. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto evita. Evita. Muy bien, gracias. Tremendo complemento. Quiere decir que cuando usted ve que una ovejita está tirando para la izquierda, trate de encarrilarlo, pero no siga esa dirección. Porque si usted sigue esa dirección que no es de Dios, usted va a terminar como la ovejita que estaba descarriada. Pero ore por ella, pero consérvese usted en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Vamos a orar. No hay duda, está muy claro eso. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú lleves esta palabra hasta el tuétano de nuestros huesos, que la podamos digerir, que la podamos, Señor, analizar y hacer la vivencia en nuestra vida real. Que esta palabra cobre vida en nosotros de tal manera, Señor, que esta vida sea conforme a tu palabra. No la palabra conforme a nuestra vida, sino nuestra vida conforme a la palabra de Cristo. Y podamos vivir la santidad perfecta que tú nos quieres llevar. Que cuando nosotros nos equivoquemos, el Espíritu Santo nos redarguya, nos podamos arrepentir y volver al camino correcto y retomar la vida del camino correcto que tenemos que llevar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que guarde nuestra entrada y nuestra salida y que todo sea prosperado en el Espíritu y por consecuencia las añadiduras vengan a nuestra vida, porque también es parte de lo que tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Llévanos con bien y guárdanos con bien, y mientras nuestro cuerpo y nuestra mente descansa, nuestro espíritu y nuestra alma estará adorándote a ti. Tendremos sueños contigo, revelaciones proféticas y mayor conocimiento de tu palabra en nuestra vida, para que nuestra vida se desarrolle a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo será para la gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Será hasta el próximo domingo. Hasta luego. Daremos intercesión el jueves. Que Dios les bendiga.